FUNESA, Servicios Funerarios. Honramos y celebramos la vida. ¿Preguntas más allá de la zona de confort? La vida, la muerte y cómo nos enfrentamos a ella. Todo esto y más encontrarás en Zona Desconfort. Bienvenidos a este primer episodio de Zona Desconfort. Mi nombre es Rodrigo González y hoy vamos a tratar el tema del miedo al miedo. Para ello, nos acompaña Edgar Bárcenas, licenciado en Derecho, abogado, coordinador de gestión y tramitología en FUNESA y además host del podcast El Inferno. Bienvenido. Muchas gracias, Rod. Todo un gusto estar aquí con ustedes compartiendo micrófonos. El gusto es nuestro y como te comentaba, hoy vamos a estar viendo el tema de el miedo, uno de los sentimientos que nos acompañan durante toda la vida y que nos ha acompañado desde el inicio de los tiempos, ¿no? Es tratado como un escudo ante lo desconocido que día con día se presenta en nuestras vidas de una o de muchas maneras, ¿no? Desde el miedo de salir a la calle, desde el miedo de hablar con una persona, o desde miedos o patologías que incluso llegan a tener afectaciones más importantes, pero vamos a desentrañar un poco más sobre este tema a continuación y para ello, pues bueno, vamos a arrancar. Te presento este primer programa a ti y agradezco mucho que seas el primer invitado a Zona Desconfort. Hoy vamos a tratar el tema del miedo al miedo y empezando por contar un poco más de ti. Eres host de un podcast que justamente trata de terror, ¿no? Háblanos un poco de este proyecto. Es correcto, participamos en la creación de un podcast que se llama El Inferno, que básicamente es sobre terror mexicano. Estamos ahí incursionando. En alguna ocasión estuve checando que el 99% de los podcasts de habla hispana son españoles. Y dije, ¿por qué no vamos a hacer algo nacional? Ya que el folclore, las tradiciones mexicanas nos dan muchísimo material para crear todo tipo de historias, de leyendas, de tradiciones. Y bueno, es lo que estamos haciendo ahorita a la par de trabajar aquí en FUNESA. Estamos pegándole al podcast de lleno con todo lo que tiene que ver con temas paranormales, pero sobre todo con un enfoque prehispánico y nacional, ¿no? Que es la parte que atrae bastante a la audiencia, que sea nacional. Y fíjate que el tema, la mitología mexicana, por decirlo de un modo, ¿no? Los dioses, las tradiciones, las costumbres, el enfoque que le damos, por ejemplo, al Día de Muertos, ¿no? A la veneración hacia la muerte es uno de los principales ejes que nos da línea como México, ¿no? Nos identifica y es algo que el mexicano busca, ¿no? Y engrandece, celebra, se disfraza. Hay mucho respeto también esta parte en la celebración, ¿no? Es correcto. Fíjate que la tradición mexicana, en especial el Día de Muertos, cualquier tipo de tradición pues está sujeta a una globalización, a algún tipo de influencia externa, y este es el caso contrario totalmente. Lo que es la tradición del Día de Muertos, en efecto existe una globalización de esta tradición, pero está íntegra, o sea, se está importando al mundo de manera natural, o sea, no ha sido tocada. De hecho, desde tiempos prehispánicos la veneración a la muerte, a los seres queridos finados, pues sigue siendo exactamente igual, y esto es, como te comento, de exportación. De hecho, es una tradición donde todo el mundo está atento que se hace en México en estos días, porque realmente está lleno de colores, está lleno de folclore, está lleno de mil situaciones, las cuales normalmente atraen de manera automática. Es una tradición muy bonita, la verdad. Y entre todas estas leyendas, historias, mitos, ¿cuál resaltarías o destacarías tú que es como la veneración del mexicano, ¿no? Como decir, esta es la representativa de México. Por ejemplo, La Llorona es, normalmente existe una versión ya de la Nueva España, pero realmente La Llorona viene desde tiempos prehispánicos, ¿no? Era una diosa la cual predijo la caída del imperio como tal, y el lamento iba enfocado a sus hijos del imperio que iban a caer ante una colonización inminente, y desde ahí el origen es desde la época prehispánica, y ha ido evolucionando y obviamente se ha ido fortaleciendo con elementos ya de la Nueva España y actualmente, pero bueno, creo que en todos los barrios de México existe La Llorona y no hay un lugar donde no piensen que La Llorona es nativa de ahí, ¿no? Entonces realmente es, yo creo que por excelencia, uno de las leyendas preferidas del mexicano. Y también hay mil leyendas más que, por ejemplo, se ha ido urbanizando. Por ejemplo, hay una leyenda de
¿qué te gusta? Los vampiros en el metro. O sea, conforme va avanzando la cultura, la tradición, también las leyendas van modificándose y va teniendo una expansión y una actualización al día, ¿no? Entonces realmente las leyendas se nutren con el día a día como tal, pero pues ahí está, ¿no? Ese miedito que te gusta, esas cosas que te gustan y que por naturaleza nos llama la atención. Claro, y ahora que comentas esto del miedo, ¿no? Es el título de nuestro primer podcast, Miedo al Miedo. ¿Por qué? Porque, bueno, el programa se llama Zona Desconfort. ¿Y por qué este nombre, no? Justamente vamos a hablar e ir retomando estas ideas sobre temas que en muchas ocasiones están fuera de nuestra zona de confort y que no son temas de sobremesa, ¿no? O sea, no te sientas a hablar. O sea, hay cosas que sí buscamos, como esta parte de la leyenda, la mitología, ese susto que sí, que da gusto, dirían por ahí. Exacto. Pero existe otra parte que es una parte que está ligada a tu trabajo, que justamente tiene que ver con la parte de la vida que no queremos ver, ¿no? La muerte, lo que es real, la parte inminente, que tiene que ser tratada con respeto, pero que en muchas ocasiones llega a ser tratada con miedo, ¿no? Con un desapego, con un alejamiento de no, es que eso no me pasa a mí, no me va a pasar y no quiero saber nada, ¿no? Sin embargo, está la otra parte que es como, bueno, a ver, yo quiero escuchar esta leyenda, ¿no? Justamente, ¿cómo llevas tú de la mano pues estas dos líneas, ¿no? ¿Cómo las enfocas? ¿Cómo las canalizas y trabajas junto con ellas? ¿Cómo llevas la parte del podcast con la parte de tu trabajo? Pues básicamente, al tener todo el enfoque en cuanto al folclore y la tradición, sé la solemnidad que conlleva la muerte como tal. Nosotros la vemos de una forma cultural, lo cual, como bien dices, nos alejamos lo más que podemos para que no nos llegue a pasar ese temor a invocarla como tal o a propiciar que alguno de tus seres queridos fallezca, ¿no? Entonces realmente, la vemos como la parte empática, la parte donde nosotros tratamos de tener la fiesta siempre, de ser alegres, pero siempre tratamos de evitar la muerte como de lugar. El enfoque que me da el podcast, normalmente a mi equipo de trabajo yo les transmito la analogía que nosotros somos el balsero, ¿no? Que al final de cuentas ayuda al ser querido a llegar a su sitio de descanso final como tal. Entonces realmente existe una solemnidad, es un trabajo donde existe dos etapas. La etapa de la transición del ser querido que fallece y el cual a final de cuentas va a llegar a donde tenga que llegar, pero en ese proceso lo vamos a ayudar a llegar a su sitio de descanso final, ya sea una inhumación o una cremación. Y está la otra parte, las personas que nos quedamos de este lado, ¿no? Que es, creo que las personas que más conllevamos el dolor o es más difícil afrontar esta situación, porque realmente pues los que nos quedamos somos los que sufrimos todas las consecuencias, el desapego, el dolor, el bloqueo, porque en un deceso desafortunadamente pues hay 1000 sentimientos encontrados, los cuales te conllevan a actuar de maneras que normalmente no actuarías. Entonces esa parte, darle la solemnidad, el respeto, el trato que merece, estando conscientes de la situación y dando sobre todo el respaldo y la atención que los familiares merecen, pues es la parte que realmente a nosotros nos llena, ¿no? La solemnidad y el respeto que conlleva una tradición, pero también un deceso de una persona que al final de cuentas en vida amabas totalmente, ¿no? Claro, y justamente como lo comentas, son situaciones que realmente no estamos esperando. Son situaciones que nos llegan de imprevisto y no estamos preparados para afrontarlas, ¿no? Tal vez esta sea una de las situaciones por las que le tenemos ese terror, ¿no? A esta parte. ¿Qué consideraciones desde tu punto de vista y de tu trabajo, ¿no? De la experiencia que traes, cómo podríamos reducir el impacto de estas situaciones, ¿no? De ese temor a cómo podríamos estar preparados, qué podemos hacer? Mira, existe una concientización de, por ejemplo, enfermos terminales, los cuales ya de alguna manera están previendo o están en el supuesto de un futuro deceso, los cuales, bueno, de alguna manera empiezan a hacer como un checklist en preparar documentos, preparar 1000 situaciones para afrontar este proceso que viene, ¿no? Esa es la parte donde normalmente existe una previsión, donde ya estás concientizado de lo que puede llegar a suceder y donde ya existe como tal un hecho en particular que tú estás previendo. Y el otro supuesto es cuando pues de repente llega, no te avisa y es cuando realmente existe un descontrol como tal. Lo ideal es estar consciente todo el tiempo de que en algún momento puede llegar a pasar un deceso. No es invocar a la muerte, no es citarla, es simplemente tener una previsión y estar al pendiente de lo que pudiera llegar a ser, ¿no? Normalmente lo que pasa es nos enfrentamos el día con día cuando tratamos de hacer las gestiones necesarias para poder llevar a cabo las inhumaciones, que no se cuenta con la documentación, no se cuenta con los papeles, existe un cierto descontrol como
tal. Entonces lo que buscamos o lo que recomendamos es, bueno, siempre tener un backpack con la documentación por lo menos legal necesaria para que tú puedas llevar a cabo no nada más un deceso, ¿no? En una situación de emergencia, pues es básico tener un backpack de emergencia, el cual si existe un sismo, si existe alguna catástrofe natural, tengas esa documentación a la mano y puedas disponer de ella en cualquier momento, ya sea en tu casa o si te tienes que mover de tu domicilio, pues la puedas traer a la mano, ¿no? Entonces, básicamente es eso, tener la documentación legal, que puede ser acta de nacimiento, tus CINES, tu CURP, todo lo que pueda usar para una plena identificación como tal. En FUNESA honramos y celebramos la vida. Somos familias sirviendo a familias a través de servicios funerarios de excelencia y acompañamiento sensible. Conoce nuestros planes y brinda tranquilidad a futuro para tus seres queridos en funesa.com. Síguenos en redes sociales. Estamos para servirte. Estamos hablando ya entonces de una cultura de previsión y de estar listos, ¿no? Justamente, justo esta diferenciación, ¿no? Entre prevención y previsión. ¿Cuál es la diferencia principal? La previsión es alistarte de cosas que sí o sí van a pasar. Y la prevención es estar preparado de cosas que tal vez puedan no pasar, pero que simplemente pues me voy a llevar el paraguas porque a lo mejor llueve, ¿no? Pero hay cosas que sí o sí tenemos que tener listas y preparadas, y esto es algo de lo que también te encargas tú. ¿Cómo estás preparado tú? ¿Cuáles serían tus consejos, ¿no? Directos de cómo está preparado el señor Edgar Bárcenas para esto. Bueno, en materia personal, obviamente yo he tenido decesos cercanos de familiares, y a mí sí me inculcó la cultura de la muerte desde muy pequeño, porque mis seres queridos tenían enfermedades no terminales, pero sí que a final de cuentas iba a tener una consecuencia, un deceso como tal, y lo que tratamos de hacer todo el tiempo fue estar conscientes todo momento, estar al pendiente de esa situación. Y desde muy pequeño se nos empezó a inculcar la idea de que tarde o temprano es un hecho que va a pasar. Entonces, aquí en manera personal, a título personal, pues sí tenemos la documentación necesaria, el sitio de destino final lo tenemos preparado, y tenemos obviamente apartado la fosa en el panteón. O sea, son cosas que realmente tú tal vez no quieres. Como bien decías, zona de desconfort, son temas incómodos porque no los puedes tratar tan abiertamente, no puedes hablarle a tu familia y decirle, oye, cuando yo fallezca va a pasar esto, porque a final de cuentas es algo incómodo, pero es una realidad que tienes que manejar y que tienes que concientizar y que tienes que tener un control sobre lo que pueda llegar a suceder, ¿no? Ok, perfecto. Es importante, ¿no? Contar con con estas ideas, ¿no? Ya tenerlas previstas justamente, ¿no? Cuéntame, supongo que con esto ya te quitas un gran peso de encima, pero entonces ya regresando un poco más al miedo, justamente, ¿cuál sería entonces tu temor, ¿no? O sea, ¿cuál sería tu miedo de la vida quizás? Ya entrando mucho a... Sí, claro. Bueno, es que, ¿qué es el miedo? Es lo que te genera angustia ante una incertidumbre, ante un hecho que desconoces. Hay varios tipos de miedo. O sea, está el miedo patológico, cuando realmente ya te afecta de una manera interna. Está el miedo social, por ejemplo. Ya hay miedos hasta digitales, los cuales, bueno, hace 10 años no existían. Pero realmente el miedo, pues como todos, ¿no? A la muerte, porque es una transición que desconoces realmente qué es lo que va a pasar. No tienes el conocimiento, nadie nos ha dicho qué pasa del otro lado. Entonces, básicamente, el miedo a esa transición es donde se te arraiga, ¿no? Porque aparte, pues no nada más es que tú trasciendas, sino que dejas seres queridos en la parte de atrás, los cuales, a final de cuentas, ya no vas a estar tú ahí para proveerlos o para protegerlos de alguna manera. Entonces, yo creo que básicamente el 90% de los mexicanos, 95% de los mexicanos, pues le tenemos, es algo bien contradictorio, porque amamos a la muerte, jugamos con ellos, la apapachamos, o sea, realmente es una parte del folclore mexicano, pero ya al momento de estar al frente de ella, pues es como que ese miedo que existe, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que ese sería el principal temor, el miedo a la muerte. El miedo a la muerte, justo como lo comentas, está esta parte folclórica que queremos y que buscamos. ¿Por qué crees que las personas buscan esta parte del terror, ¿no? De los cuentos, los relatos. Pues es que básicamente te hace sentir vivo, ¿no? O sea, realmente te hace estar consciente que perteneces a una cultura, que realmente tienes una identidad y que realmente tienes tradiciones. Y el hecho de el miedo como tal, como te decía, el miedo tiene dos tangentes. El miedo te puede consumir o te puede propulsar. Entonces realmente el sentir miedo te hace sentir que estás vivo. Entonces realmente te atrae de manera natural.
O sea, no lo puedes evitar. Sentir un poquito de miedo te sube adrenalina, te hace sentir eufórico, te hace sentir una sensación la cual puede llegar a ser incluso adictiva, ¿no? Y aparte que la forma y la tradición que nosotros tenemos pues es excelsa, no hay otra palabra, pues es lógico que nos guste estar ahí, ¿no? Claro. Estimado Edgar, se nos está terminando el tiempo. Ha sido un placer tenerte aquí en esta primera emisión. Cuéntanos cómo te encontramos en redes sociales, cómo llegamos al podcast. El podcast se llama El Inferno, estamos en Spotify, El Inferno por Edgar Moile. Estamos en iVoox, estamos en Google, estamos en varias plataformas, pero básicamente en Spotify. Ahí, si nos gustan seguir, serán bien recibidos con una buena dosis de historias y leyendas paranormales mexicanas, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias por acompañarnos y bueno, mi nombre es Rodrigo González. También les agradecemos a todos ustedes por escucharnos y esperamos nos puedan acompañar en la siguiente emisión de Zona Desconfort. Cuídense mucho, hasta luego. Síguenos en redes y acompáñanos en la próxima emisión de Zona Desconfort. Esta es una producción de Funesa Servicios Funerarios. Descubre más contenido y herramientas de apoyo en nuestras redes sociales. Síguenos.